Capítulo 27. La Universidad de Petmore estaba insertada, casi escondida, dentro de la estructura apretada de ladrillo rojo de un gran metrópoli. Por todos lados estaba junto a calles llenas de ruido, la basura, el tránsito y los crecientes dolores de la ciudad. Había sobrevivido al surgimiento y declinación de un proyecto de casas para gente de bajos ingresos en el lado del norte, al oeste. La tercera generación era ahora la dueña de los restaurantes, sastrerías y lavanderías. Al este, los remolcadores todavía alaban sus barcazas, hacia arriba y hacia abajo por el turbio río, y el estruendo de sus motores se oía a través del campo universitario cuando el viento soplaba en esa dirección. Al sur, varios apartamentos nuevos se habían convertido en la única vista en esa dirección, y ahora las calles allá abajo estaban llenas de automóviles viejos y grandes manejados por personas jubiladas que conducían despacio. En el centro de todo, la universidad seguía viva, de pie firme e inconmovible con sus ladrillos rojos y piedras blancas, sus edificios para aulas, residencias estudiantiles, bibliotecas y laboratorios dispersos y equidistantes sobre el terreno cubierto de prados, con aceras de cemento que se extendían de todas las entradas, cruzándose y formando redes como rutas comerciales a todos los puntos del campo universitario. Para el ojo humano, la Universidad de Petmore parecía un oasis de paz, reflexión e instrucción en medio del alboroto de sus alrededores. En el campo espiritual, el verdadero problema estaba dentro de sus límites, no fuera de ellos. Willow se reunió con Tael y sus guerreros principales sobre el techo de la antigua compañía enlatadora americana, situada al otro lado del río frente a la universidad. Bajo sus pies, las latas para sopas, jugos, frutas y sardinas tomaban forma y sonaban junto a las ventanas en un desfile interminable. Al otro lado del río, todavía velada por la bruma matutina, la vieja Universidad de Petmore estaba terriblemente silenciosa. Willow se puso de pie junto a Tael para rendir su informe. Estaba nervioso, agitado, listo para combatir, con la mano apoyada en el puño de su espada. Algunos de sus mejores combatientes están allí, los grandes engañadores, los constructores del reino venidero del enemigo, todos supervisados por un monstruo que se llama Corruptor. He oído de él, dijo Tael. Tiene poder y una gran capacidad de engaño, pero no mucha velocidad ni inteligencia en combate. Una ventaja, por cierto, si permanecemos ocultos, hay mucho que podríamos hacer antes que él se dé cuenta. Nathan miró a través de la neblina y creyó ver a unos espíritus gigantescos deslizándose de vez en cuando entre las estructuras, pero la mayoría no se veía. Se quedan escondidos, ocultos dentro de los edificios. Muy ocupados, dijo Armot. Ya comenzaron las clases. Corruptor se encuentra un poco confiado por ahora, y descuidado, replicó Willow. Pero Destructor va a ser otro problema. Está en camino ahora, con todas sus fuerzas. Cuando llegue, la antigua Petmore va a ser como un avíspero en reposo. Basta con sacudir el árbol y nos arrollarán, dijo Tael. Los buscapleitos de Destructor tienen éxito en Bacon's Corner en este momento. Nuestro manto de oración nunca antes ha sido tan débil, y quedamos con una gran cantidad de guerreros muy reducida. Las confrontaciones directas serán arriesgadas. Tendremos que recurrir mucho al sigilo y la estrategia. Willow se permitió una risa rápida y ahogada al examinar la universidad. Les recuerdo a todos que podrían comernos vivos. Las bancas del campus todavía estaban húmedas del rocío y neblina, pero Sally halló un escritorio como oculto entre las estanterías de la biblioteca de investigación. Hasta entonces no había visto a ningún empleado de la biblioteca que pudiera reconocer, y eso la hizo sentirse más tranquila. En una lavandería del oeste del campus había lavado y planchado su mejor ropa, pantalones, blusa y chaqueta. Había reemplazado su traje de viajera con un vestido más presentable, y había escondido su bolsa. Y en lugar de la bolsa llevaba una cartera que estorbara menos. Recordó que 12 años antes tenía un aspecto profesional y elegante, con un atuendo cuidadosamente coordinado y con el cabello bien recogido. Hoy su mejor apariencia era común y corriente y se veía 12 años mayor, con gafas oscuras y el cabello teñido peinado de la mejor manera posible. Solo esperaba que pareciera bastante diferente de la Sally Rowe que la gente pudiera recordar.
Seguramente me sentiría muy orgullosa de mi llamamiento como educadora. Mientras estoy sentada aquí y observo a los estudiantes de posgrado en este lugar, trabajando para obtener su maestría como lo hice yo, puedo ver el mismo orgullo en sus rostros, puedo sentir la misma actitud intelectual. De veras me veo como yo era entonces. El molde antiguo de la Universidad de Bedmore no se ha roto. Puedo adivinar lo que piensan. Son conquistadores del mundo, misioneros con un atrevido mensaje de cambio global. Y diría que tienen razón. Bedmore todavía produce grandes educadores y agentes de cambio. Ellos serán los maestros, administradores, directores de las escuelas, autores y cabilderos. Una nación los seguirá. Ellos reestructurarán toda una cultura. Sally miró su reloj. Eran pasadas las 9 de la mañana. Ya debía haber alguien en la oficina del profesor Lynch, su secretaria o el propio Lynch. Ese sería el mayor riesgo de todos, pero debía comunicarse con él. De entre todos, él tendría algunas respuestas que ella necesitaba. Ella había buscado su nombre y número en el directorio de la universidad, y lo sorprendente era que después de 12 años, Samuel Lynch era todavía el director de la Facultad de Educación. Como ella lo recordaba, era muy apto para esa posición. Siempre fue un hombre imponente de gran conocimiento, estatura y fortaleza. Un estudiante atlético y alto acababa de usar el teléfono público que estaba sobre la pared detrás de ella. Aprovechó la oportunidad. Trataría de obtener una cita con Lynch, quizá durante sus horas de oficina. Esperaba que el hombre no fuera tan brillante como le recordaba. Tal vez no recordará quién era ella. Wayne Corrigan y Gordon Jefferson, el abogado de SLCA, nunca serían buenos amigos. Eso se veía claro. Señor Jefferson, solo digo que tenemos el derecho a tener un careo con nuestra acusadora. Corrigan se sentía muy seguro de sí mismo, y tenía la boca tan cerca del teléfono que Jefferson oía un silbido cada vez que Corrigan pronunciaba una S o una F. Jefferson replicaba casi con la misma firmeza y aún con desprecio. Su acusadora, señor Corrigan, es Lucy Brandon, no Ámbar, y usted ya ha tomado la declaración de la señora Brandon de manera tan ruda que le causó una angustia terrible. Si se nos ocurriría poner a Ámbar en la misma situación, no podríamos pensarlo. No queremos causarle a Ámbar ninguna pena, nada en absoluto. Obraremos dentro de restricciones, seremos amables, pero hasta ahora todo lo que hemos oído, todo el testimonio, todas las quejas han venido a través de Lucy Brandon o el Dr. Madani. La verdadera demandante en este caso no es ninguna de estas personas, sino la propia Ámbar. Ámbar no va a dar testimonio ni se le obligará a declarar. Vamos a pelear por esto, señor. Debemos tener el testimonio directo de Ámbar en lo concerniente a las quejas presentadas contra mis clientes. Sería demasiado traumático para ella. Ya se le ha lastimado tanto con esos sucesos desafortunados que no podemos permitir que se la traumatice más al hacerla pasar por la presión psicológica y la pena de una deposición y un juicio. Entonces queremos que nuestro psicólogo la examine. Por lo menos entonces tendríamos el testimonio de nuestro experto para equilibrar el del Dr. Madani. No y no. Ámbar no debe tomar parte en este caso de ninguna manera. Se le debe mantener aislada y protegida de más maltratos e intimidaciones. Corrigan suspiró y miró a Marshall, que estaba al otro lado de su escritorio, y escuchaba su conversación. Marshall hizo como si retorciera un brazo invisible con las manos y susurró: «Insísteles». «Me temo que no podemos retroceder en este asunto», le dijo Corrigan a Jefferson. «Si ustedes no cambian de idea, entonces le pediremos al tribunal que obligue su disponibilidad y testimonio». «Estamos preparados para eso», dijo Jefferson. «Muy bien, entonces». Corrigan colgó y luego pensó un momento. «Tal vez le puse demasiada presión a Lucy Brandon. Ahora esconden a Ámbar lo más que pueden». «Claro», asintió Marshall. «Irene Bledsoe, Lucy Brandon y el famoso Dr. Madani pueden decir todo lo que quieran, pero Ámbar es la clave de todo. Mientras Amatista haga de las suyas, Ámbar va a representar un verdadero riesgo». «Seguro. Y si pudiéramos ponerla en ese banquillo o hacer que nuestro experto la examinara. Quiero decir, si podemos hacer que Amatista se manifieste una vez, podremos arguir que la conducta de Tom al confrontar a Amatista fue justificada». Sonrió y prosiguió. «¿No sería bueno si pudiéramos lograr que Amatista destrozara la sala del tribunal? Podríamos incluso ganar este caso». «Ellos lo saben». «Pues sabemos lo que pasó en la oficina de correos y eso los tiene asustados. Necesitamos darle cuerpo a esa defensa. Tenemos el relato del testimonio ocular de Alice Buchenmeier,
pero sería bueno tener otro testigo, especialmente si Lucy decide retractarse del testimonio en su deposición. Pues bien, todavía tenemos a esa otra muchacha, Debbie, que trabaja en el correo con Brandon, dijo Marshall. Alice dice que ella estaba allí, así que me pregunto a quién le será leal. Le entregaremos una situación y averigüemos. Y también está la víctima del ataque de Amatista. Ah, nuestro mayor misterio sin solución, afirmó Corrigan. Ella es como un fantasma, ¿verdad? Tenemos fotos de ella, relatos de testigos oculares, datos de información, pero en cuanto a lo que tenga que ver con este caso es como un espejismo. ¿No está allí? Entonces insistamos lo de Ámbar. Pidamos una audiencia. La SLCA puede tomar una dosis de su propia medicina. Si no nos sirve de nada más, por lo menos nos da tiempo. Uno nunca sabe cuándo algo grande va a salir a flote. Corrigan quedó cautivado con esa idea. Ámbar, tenemos que ponerte en el banquillo del testimonio. Claire Johansson habló por teléfono con el Dr. Madani, solo unos minutos después que Jefferson le colgó a Wayne Corrigan. Doctor, su informe es demasiado débil. El Dr. Madani estaba confundido, también un poco impaciente. Bueno, ¿a qué informe se refiere? ¿Al primero, al segundo o a la segunda versión del primero? Claire hizo un gesto de disgusto porque el señor Madani no podía verla. La primera versión del segundo informe, la que establece que Ámbar está en una condición mental demasiado delicada para tomar la declaración o para testificar. ¿Qué significa cuando dice demasiado delicada? No es bastante persuasiva. Será muy fácil que la defensa le reste valor. Corrigan va a pedir una audiencia para decidir si se debe obligar a Ámbar a dar testimonio o no, y necesitamos algo más fuerte para presentar en el tribunal. Madani hizo una pausa. Estaba muy descontento. Señora Johansson, ya hemos pasado por esto. Usted pensó que mi primer informe tampoco era bastante fuerte. Pues, como van las cosas, señora Johansson, cuando usted me metió en esto la primera vez, di mi opinión más justa y objetiva con respecto a la condición de Ámbar. Estuve de acuerdo con usted y la madre de la niña, que había sufrido daño. ¿Por qué no bastó eso? Claire sentía la presión de arriba y ahora la de este médico de abajo. Porque, doctor Madani, en un tribunal, un argumento tiene que tener fuerza, un poder subyugador para persuadir. Su primera versión era demasiado ajustada a los hechos, sugirió Madani. ¿Preferiría usted que yo mintiera e inventara más traumas solo para ganar a una sentencia en el tribunal? No inventar, doctor. Ampliar, quizá. Presentar sus opiniones con más fuerza. Pues creo que hice eso con mi primer informe. Les di lo que querían, y pienso que más que lo garantizado por los hechos. ¿Ahora quiere que haga eso de nuevo? Claire vaciló, entonces dijo: conforme los hechos presentes se podría ampliar su segundo informe. Hágalo más fuerte y persuasivo. No debería ser tan difícil demostrar que la presión ejercida sobre Ámbar le causaría un daño psicológico permanente. ¿Me está pidiendo que mienta? Le pido que use los datos, que intervenga y proteja a Ámbar. Ella no debe testificar. Sally consiguió la cita con el profesor Samuel Lynch y llegó a su oficina a tiempo a las 6 de la tarde. Era una hora extraña, pero él estaba habitualmente en su oficina a esta hora de todos modos, y se alegraría de verla. Tenía una nueva oficina en el segundo piso del edificio Whitcomb, el foco principal de Facultad de Educación en Bentmore. El edificio era de una estructura más nueva, de acero, mármol y vidrio, y se elevaba 10 pisos más que el resto de la universidad. Parecía que Bentmore estaba orgullosa de sus contribuciones a la educación y quería desplegar ese orgullo en grande. La sala 210 era algo más grande que una sala. Era todo el extremo norte del piso, dividido por una pared de vidrio con puertas dobles, imponentes. La secretaria también estaba trabajando esta tarde, y podía mirar a través de la pared de vidrio donde estaba sentada y ver a cualquiera que viniera por el pasillo. Vio a Sally tan pronto como salió del ascensor, pero no pareció sostener la mirada demasiado tiempo. Eso era un consuelo. Sally empujó las puertas al entrar y le dijo a la secretaria a distancia: «Soy Avril Freeman, y vengo a ver al profesor Lynch». «Sí», sonrió y asintió ella. «¿La señora del registro?» «Ah, la misma». «Muy bien». Tomó el teléfono y apretó un botón. «La señora del registro está aquí para verlo». Miró a Sally y dijo: «Estará con usted en un momento». «Siga y siéntese».
Sally se quedó de pie cerca del sofá en la sala de espera, pero no se sentó. Estaba demasiado incómoda para sentarse y propensa a correr. La mentira de que era una reportera del periódico de la universidad estaba dando resultado, pero si a alguien se le ocurriría llamar a la oficina del registro de Bedmore a investigar, su disfraz pasaría a la historia. Además de eso, ya había un hombre sentado allí, y lo había sorprendido mirándola una vez, aunque parecía que leía una revista. Tal vez la leía, o quizá no. ¿Qué hacía él allí a las 6 de la tarde? Según se sentía en ese momento, todas las personas del lugar eran asesinos en potencia. El corazón le daba saltos. Si le temblaran las manos mucho más, se notaría. Respiró profundo para calmarse. Señorita Freeman, después de 12 años, todavía recordaba aquella voz. Se dio vuelta. Allí estaba el profesor Samuel Lynch. Su temblor era tan grande que tendría que observarlo. Estiró el cuerpo para quedar firme, forzó una sonrisa y extendió la mano. Buenas tardes. Un placer, dijo, y le estrechó la mano. Venga por aquí. Él dio la vuelta y ella lo siguió de regreso a su oficina. Esto no estaba bien. No eran 12 años después. Debe haber sido hace 12 años. Él no había cambiado. Todavía era el mismo caballero distinguido, obeso, de cabello gris, y el mismo pedagogo de buena expresión a quien admiraba. Le hubiera reconocido en cualquier parte. ¿Le era ella tan familiar a él? Centenares de estudiantes debían haber pasado por su vida desde la última vez que ella estuvo allí. Su rostro de seguro se perdería detrás de todos los demás. Él la condujo a su oficina y le ofreció una silla cómoda y acolchonada. Se sentó de inmediato y se halló mirándolo casi todo. Las paredes cubiertas de libros de aquel cuarto eran tan altas que le parecía que estaba sentada en el fondo de un pozo profundo. Había un silencio espectral en la sala, como el de una cripta. Lynch se sentó detrás de su escritorio y descansó un momento, estudiándole el rostro y con las manos cruzadas sobre el pecho. Ella también lo miraba y trataba de sonreír. Comenzaba a sentir el silencio, no le gustaba. Alguien debería estar diciendo algo. ¿De modo que usted está con el registro?, preguntó recostado en su silla. Sí, acabo de comenzar en este trimestre. ¿Y qué estudia? Economía. Bastante bueno, sonrió. ¿Qué piensa del profesor Parker? Oh, ¿era eso una prueba? ¿Quién era el profesor Parker? ¿Estaría vivo todavía? Sally se mostró indecisa. Todavía me confundo con los profesores. Acabo de transferirme. No importa, se rió. Llegará a conocerlos y estoy seguro de que ellos la conocerán. Verá que somos una institución cordial, una familia grande. ¿De dónde es usted? Ella hablaba con un acento fingido. De Novail, en Tennessee. Sally abrió el cuaderno solo por hacer algo para llenar el tiempo vacío y peligroso. De repente se le había oscurecido la mente, como si una nube negra hubiera entrado en ella. En un momento sabía lo que iba a decir y al momento siguiente sintió que parte de su cerebro había muerto. El profesor Lynch estaba ahí sentado sin decir ni una palabra. El silencio llenaba el cuarto con aguas profundas. El aire cálido y pesado presionaba por todos lados. Solo quería hacerle unas preguntas, dijo Sally mientras sacaba un cuaderno de su cartera y lo hojeaba. ¿Dónde estaban las preguntas? Había anotado varias, pero ahora... Trató de encontrar las preguntas. Las tenía por aquí. No se ponga nerviosa, dijo Lynch. No la morderé. Ella se rió. Así que lo había notado. Gracias, todavía soy un poco novata en esto. Encontró las preguntas. Oh, aquí estamos. Pensé que sería interesante investigar una historia con éxito de Bedmore y hacer un artículo sobre Owen Bennett. Él sonrió. Será una historia interesante. Owen Bennett es un hombre fascinante. Entiendo que fue profesor aquí durante muchos años. Claro, pero ¿me excusa un momento? Por supuesto. Él se levantó de su silla y salió deprisa de la sala, dejándola sola en el fondo de aquel pozo oscuro y opresor. El silencio se intensificó otra vez, más pesado que nunca. Tenía dificultad para respirar, como si se le cerrara el pecho o el aire fuera demasiado espeso para inhalarlo. Tenía que ser su imaginación, la presión psicológica o el nerviosismo. Cerró los ojos y los volvió a abrir. La sala todavía parecía oscura, quizás aún más oscura. Por encima de ella, las paredes que sostenían centenares de libros en todos aquellos estantes parecían inclinarse cada vez más hacia el centro de la sala. Le sorprendía que todos los libros, y algunos eran muy grandes, no salieran resbalando de los estantes y cayeran sobre ella.
Al mismo tiempo, el cielo raso, aunque distante, parecía apartarse aún más, convirtiendo aquel pozo, aquel abismo, aquella trampa en algo mucho más profundo. Sally cerró los ojos. No quería creer que sus antiguos atormentadores estuvieran al acecho. No podía aceptar que estuviera atrapada con ellos en aquella cisterna sin escape, indefensa, con la única alternativa de esperar el primer mordisco de sus fauces invisibles. Aunque se esforzaba, no podía sacudirse de aquella presencia. No, no eran las paredes y los libros los que se acercaban. Aquellas ilusiones solo nacían de un terror interno y devorador. Había algo más penetrando en esta sala, algo de las pesadillas de su infancia, aquella cosa de terror firme, inflexible, que avanzaba lentamente, aquel coco, aquel monstruo, el enemigo invencible, voraz, invisible, de quien no podía escapar por más rápido que corriera. Estaba por aquí en alguna parte, escondido detrás de los libros, tal vez serpenteando a través de ellos, mirándola, viéndola encogerse en la silla, temblorosa y sudorosa. Las palmas de sus manos dejaban parches húmedos en los brazos de la silla. Algo le recorría por la piel. Tendría que salir de allí. Había cometido un error. Se había metido en una trampa mortal. Aquella sala vibraba con el mal que estaba a punto de aplastarla. Lo vio. Un grito se le escapó de la garganta antes que pudiera sofocarlo. Detrás del escritorio, en posición directamente opuesta a donde estaba ella, una hilera de ojos amarillentos y airados la miraban con enojo desde los estantes. Ella cerró los ojos, pensó en otra cosa y los abrió otra vez. Todavía estaban allí, inmóviles. Pero no eran ojos. Exhaló despacio y trató con todas sus fuerzas de calmar sus emociones y pensamientos. Los miró deliberadamente, siguió mirándolos y aún los desafió. Eran 4 símbolos dorados en los lomos de 4 tomos de lujo. Todavía parecía que la miraban. Trató de ahogar su imaginación. Tendría que ser objetiva en esto. Se inclinó hacia ellos. Eran caras, rostros triangulares fantasmales, y todos mirándola, al parecer gruñéndole. Mascarones pequeños, ojos vacíos y profundos, casi como cuencas, dientes pelados, frentes altas y brillantes. Se le aceleró el corazón. Se le abrió la boca y quedó atónita con la mirada fija. Con dedos entumecidos y nerviosos, jaló la cadena que tenía al cuello. Los 2 anillos salieron de su escondite y ella los sostuvo uno al lado del otro delante de su cara, mirándolos y luego más allá de ellos mirando las caras de los 4 tomos. Eran idénticas.